Dos, uno. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Hoy vamos a exponer lo que es el tema del socialismo, que está conformado de los siguientes integrantes, que es mi persona, Álvaro Coellas Thierry, Yesenia Sharon Lara Loza y Dayana Gladys Zúñiga Márquez. Le voy a ceder la palabra a mi compañera para que dé inicio a lo que es la exposición. Ya. El socialismo es la doctrina política, económica y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada, de los medios productivos y de distribución. En el socialismo, el principal fin es la consecución de una sociedad justa y solidaria, libre de clases sociales y que cuente con un reparto de riqueza igualitaria. Para ello, los medios productivos no tienen que ser propiedad privada, porque se considera que de esta manera acaban perteneciendo a una minoría capitalista que domina los mercados aprovechando de su posición para controlar al trabajador y al consumidor. Las bases del socialismo. La transformación de la propiedad privada capitalista, es decir, de los medios de producción, como las fábricas, tierras, capitales, materia prima y etcétera, el reparto equitativo del trabajo y de sus frutos en la clase trabajadora, el establecimiento de un gobierno dirigido a la clase proletaria. Las causas del socialismo. Sus principales causas que originaron la aparición de las ideas socialistas fueron el maquinismo, que a su vez esclavizó al obrero en el trabajo, la explotación inhumana de la clase obrera con excesivas horas de trabajo, condiciones poco favorables de labor, salarios no justificados con el duro trabajo. También el estado de completo abandono en el que los trabajadores no tenían un futuro. Siguiente, por favor. La insensibilidad de los capitalistas o patronos, quienes solo pensaban en el bienestar y sus ganancias, y no así en los obreros. Según los socialistas, las causas de la miseria es que la riqueza está mal repartida entre los hombres. Es que unos tienen demasiado y otros no tienen nada. Esto porque la sociedad está mal organizada y el Estado debe corregirla con el fin de disminuir esta desigualdad. Le paso la palabra a mi compañera. Bueno, yo voy a continuar con lo que es la aparición de las ideas socialistas. El socialismo nace en un movimiento que se da en la sociedad industrial y de esta se crea lo que es una nueva clase social, lo que es el proletariado. Eh, Más o menos el término socialista se da alrededor de 1830 y se da diversos movimientos y los filosóficos políticos que nacieron durante estos estallidos revolucionarios. También asociaban al capitalismo naciente a los males sociales en especial, que eran los seguidores de Robert Owen y Henry de Saint-Simon. Siguiente, por favor. Ya. Pierre Leroux fue un editor periodístico, filosófico y político francés. Él afirmaba que él creó la palabra socialismo alrededor de 1834. Leroux también vinculaba al socialismo con la Inquisición y con el terror, pero luego retomó el término socialismo de una manera más positiva para designar el ideal de una sociedad claro, con las bases de lo que es la libertad y la igualdad, y criticaba lo que era el individualismo y el socialismo absoluto, y él quería que haya un sentido social dentro de las normas que era la libertad y la igualdad.
Leroux también rechazaba lo que eran las agrupaciones o partidos socialistas, porque él decía que estos grupos querían imponer lo que eran las ideas por fuerza y no por convencimiento. El siguiente, por favor. Con la ilustración se da lo que es el uso de la razón y la comprensión y el mejoramiento de la sociedad. También nace el socialismo moderno, y con lo que hoy se lo conoce como el socialismo clásico. Y esto nace en lo que es en Francia e Inglaterra. Y por más que no hayan tenido buenas ideas, contaban con importantes pensadores y militantes. Siguiente, por favor. Con la revolución de Rusia que se da en 1917 bajo la conducción de Vladimir Lynch, puso fin a lo que es a la monarquía zarista. Y así se fundó el primer país socialista en la historia, que era de Rusia soviética, con lo que con el paso del tiempo se cambia el nombre a Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Lo que pasa en Rusia causa un revuelo en lo que es en Europa, y esto hace que se creen movimientos políticos dictatoriales, y también esto desencadena lo que es la Segunda Guerra Mundial. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, se da la división en dos bloques, lo que es el bloque del socialismo y el bloque del capitalismo. En el bloque capitalismo se puede ver a Estados Unidos e Inglaterra, y en el socialista a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y a China. Siguiente, por favor. Ahora le voy a hablar una de las clases del socialismo utópico, que estos fueron quienes creyeron en una reforma de la sociedad que podría lograrse sin recurrir a la violencia ni a la lucha que se daba entre las clases, sino por medio de la convicción y la conciencia que se daba en las partes. Se atacó el capitalismo, a los males que se aquejaban en esa sociedad, y a la clase proletariada, y se mostraron partidos de abolición a la propiedad privada. Lo que el socialismo utópico quería hacer era tener una sociedad de carácter ideal, inspirada en un bienestar común, a base del trabajo y la cooperación de ambas partes, ya sea de los empresarios y los obreros. Y como esto era una idea muy difícil de alcanzar, por eso recibe el nombre de utópico. Y en sus principales socialistas se destacan al inglés Robert Owen y a los franceses Enrique Saint-Simon, Carlos Fourier, Louis Blanc y Pedro Proudhon. Ahora le paso la palabra a mi compañero. Bueno, así como ya hemos visto el socialismo utópico, yo os voy a dar un poco más de saber del socialismo científico. Bueno, este surgió en el siglo XIX, más por el aumento demográfico, ya que mucha gente se fue de los campos a las zonas rurales a la ciudad en busca de trabajo, por lo cual se dan cuenta que de haber trabajo sí había, pero en unas condiciones insalubres, a la vez miserables, ya que tenían que aguantar los castigos corporales, jornadas laborales muy largas, sueldos indignos, en todo caso, en muy malas condiciones de vida. Bueno, esto hace que muchos pensadores y grupos humanos promuevan distintas maneras de ver la realidad, como el socialismo utópico, que ya lo explicó mi compañera, o el marxismo o socialismo científico. Bueno, entonces, ¿qué es el marxismo? Este es un conjunto de ideas políticas, económicas y filosóficas
ya que surgió de Karl Marx y su gran amigo y compañero Friedrich Engels. ¿Quiénes son, quiénes son ellos y qué es lo que quieren? Bueno, Karl Marx, nacido el 5 de mayo de 1818 en la ciudad de Trèveris, Alemania, y murió el 14 de marzo de 1883 en Londres. Fue un importante filósofo de origen judío y conocido por sus aportes al socialismo científico, explicando la explotación capitalista a partir de la lucha de clases. Friedrich Engels, nacido el 28 de noviembre de 1820 en Prusia y fallecido el 5 de agosto de 1895 en Inglaterra. Fue un dirigente y socialista alemán. Entre sus obras se encuentran el socialismo utópico y el socialismo científico. ¿Y qué es lo que quieren? Bueno, aquí Karl Marx empieza criticando la filosofía que había hasta entonces, ya que cree que esa filosofía lo que hizo fue explicar el mundo y decir por qué el mundo es como es. Cuando Marx lo que cree que debe hacer la filosofía es no explicarlo, sino cambiar el mundo. A la vez hace una crítica a la religión, ya que dice que es alienizante para el pueblo y la compara con el trabajo. Este también critica al trabajo porque dice que igual es alienizante, es decir, que el proletariado o clase trabajadora no es ni siquiera propietario de su propio trabajo. Y esto se lo debe al capitalismo, a los patrones, a los jefes o empresarios, ya que el trabajador no posee su tiempo, no posee su dinero e incluso no posee ni lo que ellos mismos fabrican. Y por eso es que Marx dice que hay que liberarse de todo esto mediante una revolución. Y sus puntos claves de Marx para lograrlo son los siguientes. La teoría de la lucha de clases y la definición económica del valor de las mercancías y el trabajo, porque él cree que mediante la lucha de clases podríamos hacer conciencia de qué es lo que nos llevó a estas diferencias y derivándolos seremos capaces de ser conscientes del valor que tienen en verdad. Y estas cuáles son las mercancías que se producen, el tiempo que invertimos para producirlas y el valor económico de ese trabajo, ya que hoy en día el marxismo cambió, ya que hay los opresores y los oprimidos. ¿Quiénes son los opresores? Bueno, estos usarían el trabajo de los oprimidos para enriquecerse, quedando así los oprimidos, o sea, el proletariado, en unas condiciones muy pobres. La teoría. Entonces Marx dice que este sistema capitalista del siglo XIX es de explotación y dominio por parte de los jefes y empresarios y de la alta burguesía en contra de los obreros, el proletariado e incluso el campesino. Ahora, ¿cómo conquistar el poder? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues destruyendo el sistema capitalista y instaurando un sistema comunista en el que ya no haya clases sociales ni la propiedad privada. Es decir, acabar con las clases sociales y que todos seamos iguales y equitativos y olvidarnos de la propiedad privada. Todo debe ser de todos y todos debemos tener las mismas oportunidades, ya sea en el trabajo o ingresos. Y todo esto, ¿cómo se podrá conseguir? Bueno, esta se conseguirá mediante la dictadura del proletariado, es decir, que el proletariado sea consciente de su poder y lo use. En resumen,
La teoría marxista se enfrenta a la lucha de clases, a la vez critica a la economía capitalista, también critica la ideología imperial en el que en ese momento es la que pretende decir que es necesaria esa desigualdad de clases para que el mundo avance. Y él dice que no, que esa ideología es la que nos está llevando a un capitalismo donde el proletariado se aprovecha más. eh, y como idea final, él promueve lo que es el comunismo como una solución a todos estos problemas. Bueno, nuestra frase de equipo con la letra S es siempre parece imposible hasta que se hace. Esta frase es de Nelson Mandela y nos dice que siempre hay que intentar hacer algo por más difícil que parezca, porque una vez que la haces es, es algo fácil, es una experiencia nueva, es un aprendizaje y nunca te quedes con las ganas de hacer algo. Bueno, a mí lo que me da a entender esta frase quiere decir que nunca vas a saber qué resultado puedes conseguir hasta que lo hagas, hasta que lo intentes. Bueno, para mí esto me da a entender que por más difíciles que se pongan algunas situaciones que nos pasen en la vida, siempre es posible salir de eso. Y nosotros pensamos que es imposible, pero al final sí se puede hacer. Bueno, nuestra frase motivadora es nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Esta frase para mí me da a entender que es muy importante el estudio, te abre puertas, no solo puertas para el trabajo, sino para crecer como personas. Bueno, a mí lo que me da a entender esta frase es que el estudio es algo tan maravilloso que a la vez determina cómo va a ser nuestra personalidad en un futuro ante la sociedad. Bueno, lo que a mí me da a entender es que nosotros no debemos de cerrarnos a lo que es a la oportunidad de aprender nuevas cosas, de saber, porque al final esto nos va a abrir muchas puertas, nos va a abrir bastante camino en lo que es en la sociedad y en lo que va mejorando cada vez. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su saber. Bueno, estas son las preguntas respecto al grupo del socialismo. Pregunta uno, según los socialistas, ¿por qué existe la miseria? La respuesta es porque la riqueza está mal repartida. Sí, está bien. Pregunta dos, ¿quién debe corregir la desigualdad? La respuesta es que la debe corregir el Estado. Está bien. Pregunta tres, ¿el socialismo es la doctrina política, económica y social que busca la reforma radical de la sociedad? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Está bien. Mi compañera. La pregunta 4. ¿Cuál es la nueva clase social? Es el proletariado. Pregunta 5. ¿En cuántos bloques se dividieron y cuáles eran? Se dividió en dos bloques, lo que era el socialismo y el capitalismo. 6. ¿Quién creó la palabra socialismo? La creó Pierre Leroux. Bien, pregunta 7. ¿Por qué surge el socialismo científico? Eh,
por el aumento demográfico y la falta de trabajo. Pregunta 8. ¿Cuáles fueron las obras mencionadas de Engels? El socialismo científico y socialismo utópico. Pregunta 9 y última. ¿Qué se quiere decir con la dictadura del proletariado? Que el proletariado tiene un poder para usarlo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.